Los principales blancos de ataque de la política militar de Estados Unidos es Venezuela, es Colombia, si avanza un proceso de pérdida de su influencia en Colombia, es Cuba. Me preocupa enormemente la situación de que los Estados Unidos nunca, pero ni un instante ha dejado de su mente apartarla de la intención de someter a Cuba. Si cualquiera de los gobiernos de Estados Unidos hubiera tenido la posibilidad y hubiera hecho cálculos, y si Fidel y Cuba y el Partido Comunista de Cuba y el pueblo de Cuba no se preparan para defender su revolución militarmente, además de políticamente, Estados Unidos hubiera intervenido. El destino de Cuba no va a estar determinado por lo que los norteamericanos piensen o quieran o hagan. Fidel Castro, el Che, Camilo y otros que sentaron las bases de esa revolución lo hicieron bien, porque tomaron como base la educación y la salud. Y no va a estar determinado por lo que el pueblo cubano decida hacer. Cuba tiene uno de los pueblos más cultos y educados de América Latina. Yo estoy convencido que el pueblo cubano ha demostrado una gran fortaleza. Cuba es el único país, y hoy Venezuela, tengo entendido, que tienen universidades para estudiantes pobres de América Latina. Una gran dignidad. Cuba es el único país de América Latina que está enviando brigadas de médicos para tratar la enfermedad en Venezuela, en Bolivia, en El Salvador. Yo creo que esa es una realidad y una experiencia en la región que todos los pueblos debemos de tener en cuenta. Va a continuar con quien sea. Hasta 1959, la historia de Cuba es la de un constante sometimiento al poder de potencias extranjeras, primero como colonia de España y después bajo las diversas formas de intervención y agresión de los Estados Unidos. El caso Cuba
Cuba es la intervención de Estados Unidos en un proceso independentista en marcha. Los patriotas cubanos se habían sublevado, estaban derrotando a los españoles y repentinamente, con la excusa de la explosión del Maine, un barco que estaba en la rada de La Habana, un acorazado de Estados Unidos. El 15 de febrero de 1898 explota sorpresivamente en el puerto habanero el acorazado estadounidense Maine, que había llegado en visita amistosa. Mueren 262 tripulantes. Se tomó el pretexto de declararle la guerra a España, que desde luego no tenía ningún interés en declararle la guerra a Estados Unidos, ni en volarle un barco, ni nada. Lo cierto es que, aprovechándose de esto, Estados Unidos intervino en la guerra con su flota, que era muy superior, una flota de acorazados, desbarató a la flota española. El 1 de enero de 1899, Estados Unidos toma posesión de Cuba. Esta fue la clave de un proceso que incluyó la desaparición de las organizaciones que representaban la lucha por la liberación de la isla. Al extremo de que no se permitió que el ejército de los mambises, que era el ejército liberador de Cuba, llegara a La Habana. Se instauró eso como una ocupación militar. El Tratado de París del 10 de diciembre de 1898 otorga legalidad a la ocupación militar. La Ley Militar número 301 del 25 de julio de 1900 convocaba a los cubanos a una asamblea constituyente. Debía establecer los lineamientos que regirían las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. El Congreso norteamericano aprueba la enmienda Platt. Establece una férrea relación de dependencia neocolonial y coloca a los cubanos ante la dramática disyuntiva de aceptarla o dejar que continúe la ocupación. Esa ocupación se refrendó con la llamada enmienda Platt, una enmienda que le daba a Cuba una suerte de vida republicana enteramente subordinada. Cuba debe ceder territorio para la instalación de bases militares de Estados Unidos. La joven república tampoco podrá firmar tratados ni adquirir préstamos sin el consentimiento de los norteamericanos. Por último, las fuerzas militares de Estados Unidos tienen el derecho de intervenir ante la necesidad de proteger las vidas, las propiedades o las libertades individuales en Cuba. El 20 de mayo de 1902 es la fecha de nacimiento de la República Neocolonial. Tomás Estrada Palma, su primer presidente, gozaba de la confianza de Estados Unidos para controlar las voces disidentes en el ámbito militar y político. En 1905, Estrada Palma, un hombre austero pero ambicioso, intentó reelegirse provocando un gran descontento entre sus adversarios y gran parte del país. Ante la gravedad de la situación, solicitó la intervención norteamericana. Con gran diligencia, los Estados Unidos accedieron a su petición. De 1906 a 1909, la isla se mantuvo bajo la administración norteamericana. Los escándalos caracterizaron la presidencia del sucesor de Estrada Palma, José Miguel Gómez, quien reprimiría de manera sangrienta la insurrección de los llamados independientes de color, con la cual numerosos negros y mulatos quisieron oponerse a la discriminación racial. La Primera Guerra Mundial trajo la bonanza económica. Para
Para ese momento el presidente era Mario García Menocal, político conservador. Gobernó de 1913 a 1920 y bajo su mandato se mantuvo la corrupción, la cual creció estimulada por la favorable situación económica. García Menocal logró ser reelecto y de nuevo el malestar opositor provocó el alerta de los norteamericanos. Ante la continua inquietud de la isla, Estados Unidos creó la llamada diplomacia preventiva, cuyo máximo representante fue Enoch Crowder. A lo largo del gobierno de Alfredo Zayas, los norteamericanos intervinieron abiertamente en la política cubana, mientras se sucedían escándalos y corruptelas. La economía cubana había crecido favorecida por los tratados de reciprocidad con Estados Unidos y por la Primera Guerra Mundial, pero dicho desarrollo tenía un aspecto profundamente negativo. Por una parte, la dependencia casi total de la economía del cultivo del azúcar, y junto a ello, el dominio del casi 70% de la economía por parte de compañías extranjeras. En 1920, una violenta caída de los precios del azúcar impactó gravemente a la economía cubana. Gerardo Machado es electo presidente en 1925. El nuevo gobernante intenta conciliar los intereses de la burguesía cubana con los de la potencia interventora. Ejerce una feroz represión contra sus opositores. Al lograr cierto consenso, Machado optó por reformar la Constitución para ser reelecto. Mientras tanto, el movimiento estudiantil insurgía y se desarrollaba a la par que el movimiento obrero. Este último hacía sentir su presencia con huelgas y protestas generadas por la inflación que sobrevino también durante la Primera Guerra Mundial. Una de las figuras resaltantes del movimiento revolucionario durante el periodo neocolonial fue Julio Antonio Mella. Miembro fundador del Partido Comunista Cubano, Mella recibió la influencia de la Revolución Rusa y el impacto de las ideas leninistas. Fue asesinado el 10 de enero de 1929 en México por agentes de la Policía Secreta de Machado. A pesar de algunos logros y la constante represión, Machado no logró eliminar la disidencia ni el clamor de las masas populares. Estimulados por la crisis mundial de 1929 y por la política agresiva de Machado contra estudiantes y obreros, dichos sectores desataron una oleada de huelgas, atentados y sabotajes. En 1933, Cuba estaba al borde de una revolución. Franklin Delano Roosevelt, preocupado por la situación, nombró embajador a Bill Sumner Wells, quien debía encontrar una solución a la crisis dentro de las reglas del dominio neocolonial. Pero el conflicto se desbordó y el 12 de agosto de 1933, Machado fue derrocado por una huelga general. El gobierno de la derecha opositora, patrocinado por el embajador norteamericano, solo se mantuvo un mes en el poder. Cuban people expect me to establish with the United States of America a favorable interchange of products that may be beneficial to both nations. Now that our political situation is absolutely guaranteed by my government and dedicated from now on and forever to the great cause of liberty. Una insurrección de sectores del ejército, junto al directorio estudiantil universitario y otros grupos políticos, estableció un gobierno revolucionario presidido por Ramón Grau San Martín. El gobierno tomó algunas medidas de reivindicación popular, sobre todo por iniciativa de Antonio Guiteras, secretario de Gobernación.
Pero el ambiente hostil, externo e interno, y las propias contradicciones del movimiento lo hicieron caer en pocos meses. En dicho proceso fue determinante el papel jugado por un ex sargento convertido de la noche a la mañana en jefe del ejército, Fulgencio Batista. Fulgencio Batista presidió el primer gobierno de esta etapa. La alianza que lo llevó al poder logró importantes conquistas para el sector de los trabajadores, pero la incomprensión de estos logros por parte de los sectores populares llevó a disensiones entre los grupos revolucionarios. Durante este periodo, las condiciones económicas mejoraron favorecidas por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, situación que favoreció aún más al sucesor de Batista, Ramón Grau San Martín, electo en 1944. Pero tanto Grau San Martín como Carlos Prío Socarrás no tuvieron la capacidad de aprovechar la situación de bonanza. Ambos llevaron a cabo solo tímidas reformas que no modificaron las graves condiciones que impedían el pleno desarrollo de la sociedad cubana. La corrupción adquirió niveles nunca vistos. Al mismo tiempo, bandas gangsteriles auspiciadas desde el poder agredían a los líderes de izquierda para expulsarlos de la dirección de los sindicatos. El repudio a tales hechos fue liderizado por el movimiento cívico y político del Partido Ortodoxo, cuyo legendario líder, Eduardo Chivás, se suicidaría en 1951 durante la emisión de su programa radial. Cuba ha visto frustrado su destino histórico hasta ahora con la corrupción y ceguera de uso de sus gobernantes, cuyo pensamiento, salvo excepciones, ha volado siempre a ras de tierra. Por su posición geográfica, la riqueza de sus suelos y la inteligencia natural de sus habitantes, Cuba tiene reservado en la historia un grandioso destino, pero debe realizar un gran destino unido a la alta calidad de nuestro pueblo. Solo espera la gestión honrada y capaz de un equipo gobernante que esté a la altura de su misión histórica. Eso no puede ser la falsa oposición de Batista que alienta el regreso de los coroneles del Palma Cristi y el plan de fuga. Cuba necesita despertar, pero mi aldabonazo no fue quizás lo suficiente fuerte. Seguiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano. Los indicios señalaban en aquel momento hacia un seguro triunfo del sector ortodoxo, pero la tendencia a instaurar un gobierno autoritario apuntalada por los norteamericanos y algunos sectores burgueses cubanos propiciaron un golpe de Estado. El 10 de marzo de 1952, el oscuro ex sargento del ejército Fulgencio Batista se adueñó del poder. La incapacidad de los partidos tradicionales para enfrentar la dictadura hizo nacer un nuevo movimiento liderizado por Fidel Castro, un joven abogado proveniente de la burguesía agraria, quien preconizó y dio articulación política y militar a la lucha armada contra la tiranía de Batista. La acción que daría origen y presencia pública al movimiento tendría lugar el 26 de julio de 1953 en la ciudad de Santiago de Cuba. El ataque al cuartel Moncada marca el relevo generacional de la acción política por la liberación de Cuba. Pese al fracaso militar del ataque, el asesinato de muchos combatientes y la detención de sus líderes condenados a severas penas de prisión, el movimiento 26 de julio
iniciaría una larga lucha contra la dictadura que culminaría 6 años después con la victoria del ejército rebelde sobre las tropas de Batista. En 1954, la dictadura intentó adquirir un cierto barniz de legalidad y organizó una farsa electoral ante la cual debió atenuar su saña represiva. Pero la circunstancia estimuló la presencia popular en las calles y ello dio lugar a que en 1955 se decretara una amnistía de presos políticos que incluyó a los combatientes del Moncada. En 1956 se crea el Directorio Revolucionario, movimiento que reúne a los miembros políticamente más activos del estudiantado universitario. Durante estos años se producen varios intentos conspirativos entre miembros del ejército, pero todos ellos son abortados por la dictadura. Sin posibilidad de poder desarrollar ninguna forma de lucha legal contra la tiranía, Fidel Castro viaja a México con el propósito de organizar una fuerza expedicionaria para invadir Cuba e iniciar la lucha revolucionaria contra Batista. Fidel Castro logra reunir una fuerza expedicionaria y parte hacia Cuba. Entre los combatientes se encuentra el legendario Ernesto Che Guevara. Desembarcan en Las Coloradas, provincia de Oriente, el 2 de diciembre de 1956. 2 días antes, Frank País había comandado un alzamiento en Santiago de Cuba en apoyo al desembarco. Las acciones no pudieron ser coordinadas y el levantamiento fracasó. El grupo expedicionario se dispersa después del encuentro en Alegría de Pío, pero Fidel y un grupo de combatientes logran arribar a la Sierra Maestra, donde conforman el contingente inicial del ejército rebelde. Un mes después toman el pequeño cuartel de La Plata, desmintiendo las informaciones difundidas por la dictadura de que habían sido exterminados totalmente durante el desembarco del Granma. Contrary to rumors from the capital, we both seem to be here in the Sierra Maestra, not only in the Sierra Maestra, but on top of Pico Turquino, the highest point in Cuba. Fidel, I believe you're here. Yes. I am going to tell you what happened. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. He hopes to obtain by fire that which he cannot get by force of arms. Sometimes he says that I am dead. Another time he says that there is no ball in Sierra Maestra. But he won't let anyone to come here to Sierra Maestra. And when the soldiers are killed in battle, he says that they were died in accident. Have been a great deal of accidents here in Sierra Maestra last month. But never mind, because as Heather Massey, the reporter of the New York Times, said, truth will always be known with or without censorship, because there will always be brave reporters like you two that are willing to risk your life for seeking it out. I'd like to ask you, what do you feel that what did you seek to accomplish in coming here, and what do you feel that you are accomplishing by being here in these remote mountains? In first place, we have struck the start of the revolution, Cuban Revolution. We have demonstrated that the tyranny is incapable to defeat us to fight for liberty. We have won several victories against a superior force
and our army grows stronger each day. As you have seen here during the march, there are thousands of men who would gladly join us, but at this time we cannot accept most of them because we lack arms. But we hope to get that arms from Batista's soldiers themselves. This is only the beginning. The last battle will be fought in the capital. En 1957 se combinan las acciones del ejército rebelde con la acción del movimiento clandestino en las ciudades. Mientras la guerrilla lleva a cabo importantes combates, el directorio revolucionario lleva a cabo un ataque contra el Palacio Presidencial en La Habana. Dicha acción fracasa y allí muere José Antonio Echeverría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Al aumento de las acciones insurgentes, la tiranía responde con mayor represión, tortura y numerosos crímenes contra los revolucionarios. La muerte de Frank País provoca una huelga que paraliza buena parte del país. La ofensiva del ejército contra la guerrilla de la Sierra Maestra fracasa estrepitosamente. Las acciones revolucionarias se aceleran a partir de 1958 y se promueve una huelga general insurreccional. La convocatoria de huelga general, pautada para el 9 de abril, fracasa con grandes pérdidas para los revolucionarios. Batista lanza una ofensiva definitiva de 10.000 hombres contra la guerrilla de la Sierra Maestra. Cuando ellos lanzaron la última ofensiva en la Sierra Maestra, reunieron alrededor de 10.000 hombres. Y nosotros teníamos 300, pero ya nuestros 300 combatientes eran gente muy veterana. Teníamos relativamente poco parque, pero en esa ocasión defendimos las posiciones, excepto en el segundo frente donde ya estaba Raúl. Porque cuando vino la ofensiva nosotros trajimos las tropas de Almeida que estaban cerca de Santiago, las tropas de Camilo que estaban en el llano, las tropas de Ramiro que estaban hacia el este, y fuimos reuniendo todas las tropas. Establecimos por los distintos puntos de penetración en la sierra, establecimos nuestras posiciones y fuimos resistiendo, le fuimos retardando el avance y ocasionándole faja sucesivamente. Los guerrilleros derrotan al ejército de la dictadura en feroces combates. Finalmente las tropas del gobierno se retiran. Varias columnas rebeldes se dirigen a diversos puntos del territorio cubano. Hacia la provincia de Las Villas se dirigen las que comandan Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. Fidel Castro dirige personalmente la batalla de Huiza el 20 de noviembre. El fin de la tiranía es ya un hecho cierto. Las columnas de los frentes segundo y tercero de Oriente toman las poblaciones cercanas y cierran el cerco sobre Santiago de Cuba. El Che Guevara, en la provincia de Las Villas, va tomando los pueblos de la carretera central y finalmente entra en Santa Clara. Camilo Cienfuegos, después de un feroz combate, logra la rendición del cuartel de Yaguajay. Batista abandona el país. En una maniobra final auspiciada por la embajada norteamericana, el general Eulogio Cantillo trata de instalar una junta cívico-militar. Fidel Castro pide la rendición de la guarnición de Santiago de Cuba y conmina a todo el pueblo a llevar a cabo una huelga general. La revolución ha triunfado. El 1 de enero de 1959, la guerrilla triunfante llega a La Habana y es aclamada por la población.
El sabotaje y subversión dentro del país y el aislamiento externo promovido por los Estados Unidos y sus aliados marcan el viraje progresivo de la revolución hacia el campo socialista. Cubana de teléfonos. Sinclair Cuba Lloyd Company S.A. 24 United Fruit Company. Dos intervenciones militares norteamericanas que tuvieron enorme repercusión y consecuencias de gran trascendencia marcan de forma decisiva los primeros años de la revolución. Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo. El 17 de abril de 1961, cerca de 1.400 exiliados cubanos con el apoyo militar de Estados Unidos desembarca en Playa Girón, en Bahía de Cochinos. Fui prisionero del día 17 de abril de 61, cuando la invasión, la tribu Playa Girón. Yo le puedo contar que nos sentimos el ruido de los barcos, del barco. Llamé a mi esposo, se lo dije. Dice, no, ese barco no es de lo que había aquí antiguamente, ese otro ruido extraño. Entonces sentimos, después con el poco rato, cuando sentimos las luces, vimos las luces de las bengalas. Íbamos para Cienfuegos, yo y mi esposo en el camión, y en la última puerta que hay de allá, nos bajaron del camión. Todos que venían en el camión, y nos pusieron las manos en la cabeza y nos tuvieron hasta las 10 de la mañana, paseándonos ahí. Bueno, salvamos la vida de milagro porque la bala picaba muy cerquita de nosotros. De allá para acá, y bueno, las que tiraban a la milicia, que eso que no tiraban a dar porque nosotros veníamos por adelante. Ellos vinieron, hermano, a bombardearme a la casa de él, con todo. Entonces yo tengo un niño que él vive en Oquita, que tenía 10 meses, y se lo enseñé al avión. Y cuando él me dijo que era un niño, me cambió la luz roja por la verde. Y en ese tiempo, ya que fue a dar la vuelta, nos metimos en la puerta. Que enseguida le metieron cartel en la casa, rápido. Ellos pensaban de que esto ya era de ellos. Entonces decían, no, si ya pasa mañana estamos, entra todo, ya esto es todo de nosotros. Pensaban también que los vecinos, la población de esta zona se les iba a unir, cosa que no sucedió. Eisenhower había planificado la operación y Kennedy debía ejecutarla. A pesar de la insistencia de la CIA en operar directamente desde Cuba y de los militares norteamericanos en proporcionar cobertura aérea a la operación, el presidente Kennedy siempre se mostró opuesto a tales acciones. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. La frustrada invasión terminó en menos de 3 días,
con el resultado de 11 aviones derribados, 2 buques hundidos, 200 invasores muertos, 1.197 prisioneros y casi todo el moderno equipamiento que llevaban en poder del gobierno cubano. Las milicias del gobierno sufrieron 156 bajas y unos 800 heridos. La derrota de Estados Unidos en Cuba consolidó y engrandeció la figura de Fidel, quien participó activamente en los combates contra la invasión durante los 3 días que ésta duró. El 3 de febrero de 1962 se hace el anuncio del decreto número 3447, el cual dispone que a partir de las 12:01 de la noche del 7 de febrero de 1962, los Estados Unidos de Norteamérica declara un bloqueo total contra la isla de Cuba. Es la expresión formal de una política que se venía llevando a cabo desde 1959 con el objeto de vulnerar las zonas más sensibles de la economía cubana. Dicha política incluía la eliminación de la cuota azucarera, base principal de los ingresos de Cuba, el cierre del suministro y refinación de petróleo para la isla y la prohibición de la venta de repuestos para la industria cubana, cuya maquinaria era en su totalidad de origen norteamericano. Muy buenas noches, señores televidentes. Todas las estaciones, radio y televisión de Cuba se han puesto esta noche en cadena para transmitir las declaraciones del primer ministro del gobierno revolucionario y secretario general de la ORI, comandante Fidel Castro Ruz, en un momento particularmente delicado de la historia del mundo. En octubre de 1962, aviones espías norteamericanos U-2 detectaron la construcción de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas en Cuba. Nosotros hemos tomado las medidas pertinentes para resistir y óigase bien, para rechazar cualquier agresión directa de los Estados Unidos. El 22 de octubre, con el apoyo de sus aliados occidentales, Kennedy toma una medida radical. Establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si los navíos soviéticos intentaran romper el bloqueo, el conflicto nuclear estallaría entre las dos superpotencias. Finalmente, tras negociaciones secretas, Khrushchev hace una propuesta que Kennedy acepta. La Unión Soviética retirará sus misiles de Cuba si los Estados Unidos se comprometen a no invadir la isla y retiran los misiles Júpiter que tenían emplazados en Turquía, apuntando hacia la Unión Soviética. El mes siguiente, la URSS desmonta y retira su material bélico ofensivo. No se piense que la retirada de las armas estratégicas nos desarma. Esto no quiere decir que nos hayamos desarmado. Se marchan las armas estratégicas, pero todas las demás armas permanecen en nuestro país. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y serenamente, todos somos uno
en esta hora de peligro, y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte, y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Para hacer la situación de Cuba aún más difícil, el Congreso norteamericano aprueba en 1992 la Ley Torricelli. En virtud de esta ley, fueron interrumpidas bruscamente las importaciones cubanas procedentes de subsidiarias norteamericanas en terceros países que ascendían en 1991 a $718 millones, de los cuales el 91% lo constituían alimentos y medicinas. Dicha ley impuso severas prohibiciones a la navegación marítima desde y hacia Cuba, institucionalizando graves disposiciones extraterritoriales. El buque de un tercer país que toque puerto cubano no podrá entrar a puerto de los Estados Unidos hasta que transcurran 6 meses y pueda obtener un nuevo permiso. La ley Helms-Burton de 1996 recrudeció los efectos del bloqueo, incrementó el número y alcance de las disposiciones del efecto extraterritorial, impuso la persecución y sanción a actuales y potenciales inversionistas extranjeros en Cuba y autorizó el financiamiento de acciones hostiles, subversivas y agresivas contra el pueblo cubano. Grandes movimientos populares y la aparición de gobiernos progresistas en Latinoamérica parece que hará difícil una agresión directa a la isla. Las masas latinoamericanas parecen despertar nuevamente. La presencia de poderosos movimientos de origen popular han determinado un cambio de las condiciones geopolíticas en el hemisferio. Desde que asumió la presidencia Hugo Chávez Frías, inició un acercamiento solidario con Cuba. Cuba y Venezuela se encuentran unidas hoy en un esfuerzo común por enfrentar y resolver problemas esenciales para su desarrollo. Cuba ya no está sola frente a los Estados Unidos. Gran parte de Latinoamérica está junto a los cubanos en su empecinado esfuerzo por tener una patria soberana. Obviamente el imperialismo necesita quitarnos la esperanza, robarnos la visión de futuro, romper con el modelo que tenemos, los que no creemos en el capitalismo tan voraz, en el neoliberalismo, en el imperialismo. Y obviamente tiene que atacar a Cuba. Y creo que lo que el pueblo cubano y la dirección del pueblo cubano va a hacer, va a estar muy ligado a lo que pase en el continente, al desarrollo de las fuerzas democráticas y de las fuerzas revolucionarias en el continente latinoamericano. Yo creo que los norteamericanos y los latinoamericanos conocemos que ese pueblo va a resistir hasta el último hombre y la última mujer para defender esa revolución. Si vienen ahora, como dice Fidel y Chávez, que atacar a Cuba ahora o atacar a Venezuela es encender la América completa.